Muy bien. Vista del hablante. Bueno, buen día. Yo soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Vamos a comenzar con la actividad del miércoles científico de la Escuela de Psicoterapia. Ay Dios, un montón de interferencias. A ver. Porque va entrando gente, quédate tranquila, hay un momento. Sí. Lo que pedimos, por favor, es que cierren sus audífonos. Se supone que tienen que estar entrando. Ahí hay alguien. Bueno. Vista de galería. Lamentablemente son estas las condiciones. Por favor, cierren sus sonidos, ¿sí? Poner silenciar el micrófono. Exactamente. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a tener es una mesa que está organizada por el área de psicosomática de la Escuela de Psicoterapia. La mesa del área de psicosomática, por favor, silenciarse cada uno que entre. Graciela Brandán, por favor, si te puedes silenciar. Ay, sí, perdón. Pedimos esto de silenciarse cada uno que entre. Yo puse un sistema que se supone que tienen que entrar en silencio, pero bueno, no todo funciona como uno supone. La Escuela de Psicoterapia para Graduados tiene todos los miércoles de 11 a 13 una actividad científica que ahora hacemos por este mecanismo. Vamos a la pantalla de esta manera, así no interrumpe. En el día de hoy presenta el área de psicosomática. Les cuento las áreas. Son, Patricia Wenzel, si le silencian, por favor, gracias. Las áreas son equipos de trabajo que tenemos en la escuela, que están formados por socios, con la participación de alumnos, y son lugares de investigación y docencia de intereses clínicos, a veces por una temática, como en el caso de psicosomática. También tenemos un área de Winnicott, de lecturas lacanianas, de psicoanálisis implicado, un área de niñez y adolescencia, y así tenemos una cantidad de lugares para poder investigar, hacer docencia y transmitir el psicoanálisis. Cualquier duda respecto de esta posibilidad de investigar sobre determinados temas del psicoanálisis, hay una página web de la escuela, www.aeapg.org.ar, donde pueden interiorizarse sobre las actividades de la escuela y en particular estas actividades de las áreas. La mesa de hoy tiene como nombre Sufrimientos actuales, nuevos interrogantes. Los panelistas de la mesa, a ver ahí, Lenovo, no sé qué es, no. Ahí está. Los panelistas de la mesa son la magíster Alicia Levin, el doctor José Fishbein, la doctora Lidia Storti. Va a coordinar la mesa la licenciada Elsa Edge. Vuelvo a pedir, por favor, Teresita, vos hay que silenciarse. Por favor,
Ya te silencié. Por favor, silénciense los que estamos participando, porque si no, es muy difícil escuchar a los panelistas. Por favor, Elsa, toma la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Norberto, por esta introducción y con el esfuerzo y la organización de esta actividad que es fuera de lo convencional, así que estamos todos involucrados en que esto sea positivo y enriquecedor para todos. Vamos entonces a comenzar con nuestra actividad de hoy, que como anunció Norberto, en esta oportunidad este panel y esta actividad está organizada por el área de psicosomática de la institución a la cual pertenezco. Les cuento un poquito de historia de este panel, que en realidad forma parte de unas jornadas intensivas que estábamos organizando ya desde el año pasado, para el mes de abril, unas jornadas donde iba a haber, digamos, trabajos clínicos, No se te escucha bien, Elsa. Razones de poder cuidarnos. Sí, ¿ahora se escucha? Ahora se escucha, dale. Bárbaro. Para poder cuidarnos y demás, nos decía que esta actividad estaba relacionada dentro de un marco de unas jornadas que estábamos proponiendo ya desde el año pasado, de manera intensiva, de todo un sábado del mes de abril. Pero bueno, dadas las circunstancias y para poder cuidarnos y protegernos, la idea es postergarla para un momento más propicio. Con lo cual, este panel era una prejornada para darnos la oportunidad de reflexionar y adentrarnos en la temática. De todas maneras, nunca nada más oportuno en esta situación de pandemia, de incertidumbre y de gran angustia, pensar en los sufrimientos actuales, en los modos de enfermar, en cómo acompañar a los pacientes, en cómo trabajar la clínica. Así que está muy actual la posibilidad de poder revisar estas temáticas, así que le voy a dar lugar a la primera panelista, que es Alicia Storti, y la voy a presentar. No la veo, Alicia. Lidia Storti. Lidia, perdón. ¿Dónde está Lidia? ¿La está? Bueno. Lidia Storti. No se ve. Eso que no la veo, por eso. No la veo. Lidia no se ve. Ahí está. Está. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí, Lidia. Perfecto. Ahora Bueno. sí, te voy a presentar, así podés presentar tu trabajo, ¿sí? ¿Los currículums los vas a presentar después? No, lo presento ahora. Lidia Graciela Storti es licenciada y doctora en psicología, es especialista en pareja de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, concurrente y coordinadora en el equipo de adultos del Hospital Gregorio Araoz Alfaro, hoy Hospital Evita, docente hospitalaria de la Facultad de Medicina y coordinadora de la Cátedra de Clínica de Adultos de la carrera de Psicología de UBA, coordinadora docente de talleres teóricos clínicos del seminario anual de la doctora Silvia Bleichmar, socia y docente de ASAPIA, socia activa de la EAPG, profesora titular de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, coordinadora científica del área de psicosomática de nuestra institución, directora y jurado de tesis de la maestría en psicoanálisis, la Universidad de La Matanza, supervisora del Centro Raskowski y del Hospital Araoz Alfaro de Lanús, y autora de numerosos artículos publicados en congresos y libros, compiladora del último libro del área de psicosomática, La psicosomática contemporánea, teoría clínica y técnica. ¿Sí? Así que le damos la palabra a Lidia. Lidia, tenés 15 minutos, 20 cuanto mucho, y le damos
la continuidad del panel con Alicia y luego con José Fishbein, ¿sí? Comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Realmente, bueno, esto es una presentación con un plus de esfuerzo mancomunado, ya que nos tuvimos que ayornar todos en estas nuevas técnicas, pero que nos ha permitido, a pesar de estar lejos, estar todos más cerca que nunca. Bueno. Lidia, estás, con el papel estás tapando el visor, ¿sí? Bueno, ahí estoy bien. Estás divina ahí, dale. Gracias. Bueno, los sufrimientos actuales hoy nos convocan realmente a pensar y reformular los fundamentos metapsicológicos del psicoanálisis actual. Cada sociedad, sabemos, y cada momento histórico establece sus valores, las premisas y la ética que regula los pasos necesarios para la conformación de sujetos. Somos sujetos e instituidos e instituyentes del imaginario social y estamos sujetos siempre a una cuota de malestar propio de cada cultura y de cada época, como lo sostuvo en sus principios Freud. Una primera cuestión nos planteamos desde el campo de la psicosomática. ¿Cuáles son los factores emocionales y psicosociales vinculados al origen, desencadenamiento y exacerbación de la enfermedad somática y los trastornos somatomorfos? Entendiendo por los mismos molestias difusas que en menor o mayor grado no pueden ser explicadas por una lesión orgánica. ¿Cuál es nuestro malestar sobrante en la cultura hoy y en nuestra sociedad y especialmente en todo nuestro país? ¿Cuáles son sus efectos en el cuerpo y en la subjetividad, según su mayor o menor vulnerabilidad, sus recursos interpersonales, los lazos afectivos, los proyectos y sus motivaciones? El concepto de malestar se refiere a un conjunto de sensaciones de desazón, inconformismo, mal humor, desagrado por algo que está mal, indefinido, vago y hasta inefable, que no puede ser explicado o dicho con palabras. En las sociedades actuales, la constitución del sujeto histórico ha sido capturada por ciertos ideales y condiciones, como el espejismo de la inmediatez, la idealización del rendimiento y eficiencia, coexistiendo en un marco de insatisfacción de las necesidades básicas que hoy las sufrimos todos: trabajo, vivienda, alimentación, como en la ausencia de valores como la justicia y la solidaridad. El espacio analítico es el medio facilitador por el cual el sujeto puede transformar ese malestar en el reconocimiento y cualificación de los afectos, odio, miedo, culpa o sentimientos de desesperanza en este momento, ligados, por supuesto, a la reactivación de conflictos latentes. Una primera conexión etiológica permitirá al sujeto una acción destinada a modificarlo partiendo de la base
de que a mayor conocimiento, mayor posibilidad de acción transformadora de este malestar. Por el contrario, la persistencia del malestar o la ausencia absoluta de la posibilidad de registrarlo estaría asociada a manifestaciones somáticas expresadas en disfuncionalidades, trastornos gástricos, dolores de cabeza, raquialgias, contracturas, etc. Y manifestaciones de la conducta como violencia, maltrato, intolerancia. Por supuesto, todas estas potenciadas en contextos hostiles o inapropiados. Los ideales actuales de eficiencia e inmediatez nos inducen a abreviar los tiempos y los procesos, cuando no a suprimirlos, generando en el sujeto defensas extremas ante el vacío existencial, efectos de déficit narcisistas y o organización representacional. Estos ideales acentúan una modalidad evacuativa a través de actos o conductas impulsivas que pueden llevar, por un lado, a las adicciones, por otro lado, a descargas en el cuerpo que van desde trastornos funcionales, pasajeros en la mayor parte de los casos, a enfermedades orgánicas severas como las autoinmunes, el cáncer, la diabetes, etc. Casos en que frecuentemente no se percibe el malestar hasta que se manifiesta la enfermedad. Nos preguntamos, ¿qué consecuencias observamos en la clínica a partir de este malestar sobrante en relación al COVID-19? Hoy estamos enfrentados a una situación inédita, impensada. Este virus desconocido amenaza la vida y nos obliga a un aislamiento social, desencadenando una angustia real no neurótica, acompañada en algunos casos de sentimientos de incertidumbre, desesperanza y en otros casos desorganizando al yo. Se ha alterado nuestra vida y con ello considero las coordenadas de espacio y tiempo. El espacio público, laboral y social se ha trasladado al espacio familiar, provocando sensaciones de encierro, pérdida de la libertad, estar encarcelado. Intensas ansiedades, sensaciones que desencadenan una serie de trastornos neurovegetativos importantes. Falta de aire, taquicardia, sensación de volverse loco o de muerte. Síntomas que encuadramos en la neurosis de angustia conceptualizada por Freud y en términos del DSM-4 como ataque de pánico. Observamos, por otro lado, que el espacio familiar en algunos casos se ha vuelto extraño, desorganizador, expresado como me siento perdido, aburrido, no sé qué hacer, me peleo con mis hijos, no les tengo paciencia, parecen extraños. Y en otros casos, el aislamiento es placentero. Escuchamos, yo estoy bien, la cuarentena me ha permitido parar y disfrutar de mi espacio familiar sin culpa.
El tiempo cronológico ordenador se ha alterado, con consecuencias en el tiempo subjetivo, con sensaciones profundas de vacío y alteración del yo. En otros sujetos con rasgos hipocondríacos se han acentuado las ansiedades de carácter persecutorio y las desorganizaciones funcionales se han agravado. Gastrointestinales, colon irritable, trastornos respiratorios, por supuesto que todos estos articulados con la sintomatología del COVID-19. Los modos de enfermar, consideramos, aluden a la singularidad del sujeto en el proceso de enfermar. Modos en que el cuerpo quede involucrado de distintas maneras, pero no excluyentes. Es un proceso que podemos abordar desde el nivel de la medicina, buscando el origen de las enfermedades, etiopatogenia, o desde un segundo nivel en relación a las formas de subjetivar la patología, independientemente de su origen, hecho que implica darle un sentido y también la posibilidad de desarrollar distintas modalidades de afrontar y aliviar el sufrimiento humano. De ahí que considero que como analistas tenemos que propiciar los potenciales resilientes de nuestros pacientes para poder afrontar esta situación en que estamos todos viviendo. Freud sabemos que en sus primeros escritos abrió el campo de la investigación sobre las fronteras entre el dolor orgánico y el dolor psíquico, en el estudio de la etiología del sufrimiento de sus histéricas, continuando con el proyecto donde aborda el tema del dolor desde una perspectiva económica que nunca abandonó. Lidia, tenés unos poquitos minutitos más, así que anda a ir cerrándolo. Bueno, Dale. En el abordaje entonces de la psicosomática nos enfrentamos a la complejidad del sufrimiento humano, que denuncia un dolor físico como único llamado ante el sufrimiento psíquico no registrado. La psicosomática psicoanalítica nos acerca a las concepciones freudianas de las neurosis actuales, a los fenómenos del más allá del principio del placer y a los fenómenos residuales. Freud nos abrió, a partir de la escisión del yo, un campo importantísimo en la psicosomática con todos los desarrollos del inconsciente escindido, un inconsciente heterogéneo donde podemos abordar en determinados momentos funcionamientos neuróticos y en otros funcionamientos más ligados a el inconsciente escindido, irrepresentable, carentes de representaciones. Hoy estamos tratando de entender cuál es la vulnerabilidad psicosomática de nuestros pacientes. Ahora sí. A ver, voy a tratar de recortar. Quizás es importante señalar que a partir de un inconsciente escindido,
los analistas trabajamos en las fronteras de la tópica, en las fronteras de la relación intersubjetiva con el semejante, tratando de capturar los tiempos fundamentales o sea, los tiempos de los originarios. Frente a estos sufrimientos, el analista en transferencia, considero, debe metabolizar aquellas representaciones que circulan como signos, palabras vacías de significación en representaciones simbolizantes. Su actitud comprensiva frente a los residuos de déficits afectivos tempranos es necesario convalidar la posición subjetiva, favoreciendo el proceso de desarrollo y regulación interna de los afectos. Para cerrar o sintetizar, creo que hoy estamos todos inmersos en una situación que tiene implicancias a nivel personal, familiar, laboral y económico, y a nivel de los vínculos sociales. Me pregunto, y ha surgido en todas las conferencias, ¿es una situación traumática o es un acontecimiento, al decir de Janine Pouchet, que será necesario que transcurra el tiempo, que pase este tsunami para ver en cada sujeto qué ha dejado este tsunami, si ha sido un acontecimiento traumático o ha sido una situación que, como habitualmente se dice, de una crisis es una oportunidad que pueda permitir al sujeto, como expresó un paciente, este virus me dio de lleno, me obligó a confrontarme conmigo mismo, a reconocer por primera vez mis puntos más vulnerables. Bueno, con esto creo que ya es suficiente como para ir abriendo nuevos interrogantes. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Vamos a retomar luego con las preguntas que después de los otros dos panelistas vamos a dar lugar a que las preguntas puedan ser leídas desde el chat que todos tenemos, y yo voy a leer 3 preguntas y cada panelista va a poder responder de esa manera, ¿sí? Así que voy a presentar a la segunda panelista, Alicia Ruth Levin, es licenciada en Psicología de UBA, psicoanalista, magíster en Psicoanálisis de la AEAPG UNLAM, cofundadora del área Pensando desde Winnicott, que coordinamos desde hace años con la licenciada. Se cortó un poco ahí, Elsa. Ahora va. ¿Ahora va? Dale, dale. Magíster entonces, decía, en Psicoanálisis de la AEAPG UNLAM, cofundadora del área Pensando desde Winnicott, que coordina desde hace años con Claudia Levin y que se fundó con la licenciada Lisoto, ex secretaria científica, ex presidente de la AEAPG por 3 periodos, ex directora del posgrado de UNLAM AEAPG, integrante del grupo denominado El Malestar en la Cultura y coinvestigadora del primer grupo de investigación de la AEAPG que dirige la doctora Beatriz Rodríguez, denominado Representaciones de las Nuevas Parentalidades Contemporáneas, AEAPG, UNLAM y CONEAU, con un grupo de gente dedicada a seguir construyendo el psicoanálisis contemporáneo y pensar en el nuevo dispositivo, en los nuevos dispositivos y en el valor de la escuela a la que tanto se ve inmersa, ¿sí?
Te damos la palabra, Alicia, y te escuchamos. Gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, difícil lo de los 20 minutos. Voy a intentarlo, así que te pido que me avises 5 minutos. Yo te aviso, porque así Eh, estamos regulando. Lo sumen o no los minutos, no puedo no agradecer. ¿Mm? Así que mi primer agradecimiento es a la EAPG, a la que aplaudiría, lo mío se va a escuchar, y deben aplaudir 180 personas. Le gustó a Inés Gutiérrez que le dijera ayer que la escuela nunca se adapta. No se adaptó ni cuando empezó en sillitas de un colegio y había ley Carrillo, José lo sabe mejor que yo, o igual que yo, no se adaptó en el 2001, no se adaptó con la gripe A, donde asumí como presidente, no se adapta, la escuela se reinventa, por eso tiene un hermoso cartel que dice Construyendo Psicoanálisis. Quiero esta institución, me dio mucho y le doy mucho, así que mi primer agradecimiento es a la EAPG y el aplauso es para la directiva. Esta directiva empezó en una situación que Lidia llamó de acontecimiento, que veremos si es trauma. Con este obstáculo, vuelvo a decir, nos reinventamos, somos montones, el chiste de hoy es que no entraríamos todos los que estamos en la pantalla. Mi segundo agradecimiento, que lo puse recién en el chat, es a todos los que están en la pantalla, no entraríamos en el auditorio, no entraríamos. Y gracias Norberto y a la comisión científica, pero especialmente a vos, que nunca hablamos tanto por teléfono y hace 30 años que trabajamos juntos, porque bueno, nos hizo pruebas, nos mostró, mi tecnología no era buena, ahora está un poco mejor. Así que a mí me gusta pensar que del obstáculo se puede reinventar otra situación. Y el último agradecimiento, que lo puse en primer lugar, pero hoy me conmovió la EAPG como me conmueve siempre, es a mis pacientes. Hace 40 años que estoy en posición de analista y no dejo de sorprenderme y de aprender de todos mis pacientes. No sé si están en la pantalla, pero están en mi cabeza, están en mi consultorio. La frase es de Winnicott, yo sé que no es mía, yo no soy la viuda de Winnicott, pero aprendí mucho de él, sobre todo cuando las cosas pasan como ahora, así que el último pero primer agradecimiento es a mis pacientes. Aprendo todo el tiempo. El otro día la doctora Fabeluques decía que a veces se invertía, en vez de decir nosotros hola en el teléfono o en la cámara, la pregunta del paciente es hola, ¿cómo estás? Así que bueno, van mis agradecimientos. Este trabajo yo lo escribí en febrero, donde el personaje el coronavirus, no andaba por acá. Así que lo llamé Cuerpos Contemporáneos y lo voy a seguir llamando Cuerpos Contemporáneos. Y por otro lado, nunca dejé de pensar, como piensa Janine, que me lo enseñó ella, y Wenders, sobre los mundos superpuestos. El coronavirus no es que está afuera, como dijo Mabel Fuentes. Si un paciente nada dice de la pandemia, tenemos que suponer que o está desmentida, o está asustado, o está aterrorizado, y nos toca a nosotros como analistas instalar esto, digamos. Entonces, este mundo superpuesto que aprendimos de Janine Pouget es que no está afuera ni adentro, el coronavirus, las amenazas y el miedo que tenemos. De cualquier manera, el humor, que anda por todos los chats, por un ratito, ¿no? Por un ratito nos ayuda con el malestar, solo por un ratito. Bienvenido el humor. De cualquier manera, el miedo y la necesidad de hacer lazos, la angustia, el susto, no dejan de insistirnos. Tampoco es la primera vez que la naturaleza humana está dentro de situaciones de miedo. Yo insisto en pensar que el cuerpo es un mediador y una apuesta que relaciona la psique y el mundo exterior. Posiblemente es así que los analistas, que el psicoanálisis pueda transformar o no los acontecimientos en acontecimientos psíquicos, es decir, insistir en darle algún sentido. Por ejemplo, un fenómeno que yo encuentro y compartí con muchos colegas es el trabajo de duelo, porque nosotros todos los días estamos viviendo, por un lado lo que decía Lidia, algunas personas que sienten bienestar, que están en la casa como licenciadas, pero para mi gusto, todos los días hay una renuncia.
a la renuncia al efectivo, la renuncia que hace el paciente, que le avisan que le van a pagar la mitad. Y la renuncia nosotros la conocimos con el trabajo de duelo. El trabajo de duelo, que viene de dolor, es un trabajo que nos invita a hacernos una pregunta, es ¿qué perdemos con lo que perdemos? Lo dejo para el debate, ¿sí? ¿Qué pierde? Yo trabajo mucho esto en este momento de los análisis de los pacientes. ¿Qué sienten que están perdiendo con las pérdidas? Me propuse pensar por un momento en la angustia, acorde a los acontecimientos de peligro y en función de los progresos y el desarrollo. Dice Freud, el peligro de desvanimiento se adecua al periodo de inmadurez del yo, así como el peligro a la pérdida del objeto, a la falta de autonomía, aquella que se siente en los primeros años, el peligro frente a la castración y la angustia frente al superyo, que hoy, por eso creo que muchos recomiendan, por favor, no más de 1 hora de televisión, porque entre la alerta y el sonido, y no sé cuánto, parece un superyo que te dice, bueno, mañana te vas a morir. Acá me ayudaron varios, la verdad que comparto con Silvia Schlagman el grupo del malestar, y entonces cuando Silvia Schlagman y Elena Mancini tienen mi trabajo, igual que la coordinadora, porque si no andaba el dispositivo lo iban a leer ellas, y Silvia me decía, después de leerlo, cómo pensaba yo la distancia corporal, esta que hay que tener, ¿no? Cuando el que baja a la carnicería, el que va... ¿Cómo hacían los jóvenes, los adolescentes, con esta distancia corporal en casas distintas, o los que recién empezaron a convivir, pero que pensaban otra manera de convivir, cada uno haciendo otra cosa? ¿Qué va a suceder con esto? Por favor, no nos apuremos a patologizar, a diagnosticar, como hablamos el miércoles que viene. No son todos pacientes aquellos que están circulando con terrores o con médicos o que se enojan con quien vive en el edificio si trabaja en un supermercado. Están afectados por una situación de angustia. Entonces, nos preguntábamos con Silvia, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Con esta distancia corporal? ¿Y qué va a quedar de esto? A mí me parece que supera a nuestro país, que el mundo va a ser otro mundo, digamos, y en esto no nos apuremos a contestarlo. De ahí que los fenómenos psicosomáticos, así pensados, nos hacen trabajar entre las dos teorías de la angustia. Cuerpos y contemporáneos son términos que remiten ineludiblemente a una materialidad en un tiempo histórico determinado y sitúa cualquier clase de hechos en una serie temporal. Pero esto equivale a preguntarnos qué quiere decir cuerpo en psicoanálisis. En este sentido, me ayudó mucho, y con Lidia lo compartimos, que cuando Winnicott elige el término psicosomático, él dice que lo único que le interesa del término, porque no le parece feliz, ni logrado, ni acabado, es el guión psicosomático. Él dice, para mí hay un pedido a un otro en la enfermedad, en los fenómenos psicosomáticos, no los pone dentro de la estructura, y dice que el guión lo que va a mostrar es aquello que no pudo integrarse, psicologizarse, como aquello, digamos, es bastante frecuente que cuando entrevistamos a pacientes que están muy asustados por todos los sufrimientos que les trae el cuerpo, suelen decir uno, ¿no? Hay como mucha dificultad para nombrar el yo. Y en esto también va el agradecimiento a que esta iba a ser una presentación para la prejornada, y le quiero agradecer al área, y además Lidia sabe que tengo un compromiso con su gestión desde hace muchísimos años, y con el trabajo que hacen, y también con el rescate que hizo Elena Mancini, Lidia y mucha gente de la carrera de psicosomática. Por eso me parece que el concepto de inconsciente se instala en la historia a contrapelo de las fuerzas que intentaban salvar la unidad del sujeto. ¿Se acuerda cuando Kant decía, dejen de pensar que Dios piensa en ustedes, el ser es un ser racional? Bueno, el psicoanálisis, cuando trae el concepto de inconsciente, atraviesa esta función de conciencia y racionalidad y dice, en verdad, buceen en el inconsciente. Para eso tenemos los fallidos, los sueños, los lapsus, estas situaciones de acontecimientos, donde el inconsciente, la pulsión que no va a cesar, va a invitarnos a hacernos preguntas, por suerte, que no tenemos que contestar, sino tenemos que aprender a repreguntarlas. En los años 30, Freud ya habló del sufrimiento, de este que tituló El área tan adecuadamente, y dice que amenaza desde 3 fuentes:
una que proviene del exterior, con la que no se puede hacer mucho, por eso el desarrollo capitalista enfatizó la tendencia al dominio de la naturaleza y de las leyes biológicas del cuerpo propio. En la época de Freud, el universo imponía un límite, un lecho de roca, hoy se corrió. Sobre este intento de las personas de dominar la naturaleza, le agradezco a Lili Felber 2 trabajos, uno de Mónica Cragnolini, que si hay tiempo voy a traer una cita, y otro que tiene que ver sobre la fiebre, que a mí me parece que estos chistes sobre la comida del murciélago y demás... Alicia, discúlpame un segundo. Me están diciendo que hablas un poquito rápido y por ahí a veces se corta. Así que si podés hablar un poquito más despacio para poder seguirte. Y Alicia... brasilera, seguro, ¿no? Alicia, te queda un ratito, pero anda empezando a cerrar. Pero no pasaron ni 10 minutos. No, sí. No, vos me dijiste que antes de los 5 minutos, te quedan 5 o 6 minutos, así quedamos. ¿Cómo se hace? Tengo que hablar despacio y me queda poco tiempo. Bueno, vamos a Probemos. Dale. Bueno, decía recién que el inconsciente entonces trae esta revelación y revolución donde el cuerpo de las histéricas ya no es un lugar, digamos, de la loca que está escenificando, sino que está expresando una posibilidad de significación. Yo quería referirme a que los cuerpos, por eso llamé cuerpos contemporáneos, han tenido a lo largo de la historia, y eso se lo agradecemos a Foucault, varios intentos de dominación. ¿Okay? Cuando Foucault plantea el control del cuerpo en las cárceles, en los hospitales y en los sanatorios, y habla de la biopolítica, nos muestra el intento de controlar el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de disciplinarlo. Más tarde, también gracias a la geopolítica, conocimos el intento de dominar las poblaciones. Por ejemplo, hay cuerpos, ¿va más despacio, sí? ¿Va más despacio? Sí. Hay poblaciones a las que se les permite que ese cuerpo solo pueda tener un bebé o ninguno, o pague $10.000 por el segundo. Vuelve a ser un intento de control del cuerpo disciplinar. El tercero, que tiene que ver ya más con Deleuze, después de Foucault, es el intento de controlar el cuerpo, por ejemplo, a través de las cámaras. ¿Vieron esa escena del hombre de seguridad pegándole a un extranjero? ¿Vieron cuántos vecinos de ustedes utilizan las cámaras para controlar, o creer que están controlando, intentar controlar? Ni hablar del crecimiento de la represión, ¿sí? Esto nos enseña Deleuze, y bueno, ahí vemos, por eso digo, algo que tiene que ver con lo biopolítico, que no es que hoy nos encierran o tenemos que estar acuartelados o tenemos que estar en cuarentena. En la historia de la humanidad hay muchos movimientos de intentos de control del cuerpo. Y acá va mi preferido, que lo voy a extrañar a Osvaldo Max, que siempre me ayuda a nombrarlo bien, que es Byung-Chul Han. Él habla de la ilusión de felicidad, otro intento de controlar el cuerpo. Cuando nosotros nos dicen, si te duele la rodilla, tomá Actron y seguí haciendo tu trabajo, hay una desmentida y un doble discurso, ¿sí? Un doble mensaje, igual que con el home working. Trabajá en tu casa, que trabajás más relajado y en realidad estás controlado, ¿no? Otro intento de control del cuerpo, donde se está disciplinando a alguien. Por eso me importaba hacer este rastreo, que el tema del control del cuerpo es muy importante. Como me queda poco tiempo, voy a nombrar que otro intento de control del cuerpo es el racismo. Nosotros no tenemos que olvidarnos que ahora el agua de Venecia está clara y de otros lugares están los pajaritos, pero que hay balseros que no dejan que personas con una piel de un color que no admiten algunos europeos los hagan morir, ¿ok? O sea que el control de la vida y de la muerte tiene cierto parecido al poder soberano.
donde se decidía quién vive y quién muere. Resumiendo, Elsa. ¿va? Dale, muy bien, Alicia. No hay cuerpo sin cultura, ni cultura sin cuerpo. Imaginemos la cultura como el equivalente de una madre con respecto al cuerpo del bebé para Winnicott, en su dependencia absoluta. Imaginemos en la cultura actual un cuerpo como hoy, sin tecnología, sin internet, sin celulares, sin prótesis físicas, sin intervenciones, imposible. Imaginar un cuerpo actual sin los elementos... ¿Eh? No, alguien se metió. No. Bueno, imaginemos un cuerpo actual sin los elementos tecnológicos que la cultura brinda, para bien o para mal, depende de su uso. Porque si a mí me están diciendo ayer, mira, cambia la plataforma porque en esa te espían, ahora que aprendí a manejar esta, digo, no cambió nada. La experiencia del psicoanálisis es en sí misma, y voy terminando, una propuesta sublimatoria, creativa. Por eso agradezco. Cada sesión, cada oportunidad es una novedad, depende de la cabeza del analista. Y ahí admiro la escuela. El marco analítico, la transferencia, el equipo técnico del analista, son capaces algunas veces de hacer de la fatalidad, como hoy, como todos sabemos, un cambio de destino, porque el destino se lo escribe cada uno. Cuando Winnicott hace un nuevo paradigma y escribe sobre el derrumbe, escribe sobre la palabra sobrevivir, no es que creó palabras para un psicoanálisis de ese momento, es al revés. Él no podía tolerar, como nos pasa a nosotros si tienen amigos o compañeros infectados o con riesgo, Winnicott no podía tolerar ir al hospital y ver en la Segunda Guerra sus amigos morirse. Entonces la hermana le regaló la interpretación de los sueños y pasó al psicoanálisis y a la pediatría, pero incluyó en el lenguaje psicoanalítico, incluyó palabras de la guerra, y todos podemos hoy trabajar el miedo al derrumbe, sentir lo que tiene que ver con la caída en el vacío, la supervivencia del analista, y todos esos términos devienen de una situación bélica. Espero que se haya podido entender que a los fenómenos psicosomáticos yo los pienso como extravío de la angustia, es decir, van por una vía donde la angustia, en vez de ir por el lado de la represión, se extravió en un lugar automático. Ojalá nos quede de esta situación actual y prolongada el reinventarnos y el crear teoría, y también, como tantos autores, crear dispositivos y términos para poder hacer novedades frente al sufrimiento. Gracias y lamento la brevedad. Elsa, ¿estás por ahí? Bueno. ¿Me escuchás? Dale, ¿Me escuchás? vos. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, gracias Alicia por abreviar en los últimos momentos, pero si no, no vamos a tener tiempo para las preguntas, ¿sí? Así que le damos la palabra a José Fishbein, que tiene 20 minutos, José, y te presento, ¿sí? Psicoanalista, miembro honorario de la AEPG, expresidente de la misma, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, actual vicepresidente de la misma, y escribió numerosos artículos en revistas del país y del exterior, como capítulos en libros de la especialidad. José, tenés 15, 20 minutitos, porque si no, no vamos a tener tiempo para las preguntas, ¿sí? Bueno, buenos días. En principio, agradezco esta invitación. Recién, mientras las escuchaba hablar, yo en este momento no estoy muy incorporado en la actividad cotidiana de la institución, pero fui de la segunda camada de alumnos en el año 67 de la escuela, y creo que la escuela ha dejado el cimiento sólido desde el cual yo me puedo denominar psicoanalista.
Muchas gracias a todos ustedes. Cuando Lidia me invitó, me pidió que hable sobre sufrimientos actuales, y yo me voy a circunscribir ese tema y voy a dejar de lado el tema de las psicosomáticas. He borrado de mi escrito todo lo que tiene que ver con el dolor para poder atenerme a los 20 minutos de mi conversación. Muy bien. Quiero hacer una aclaración inicial. Voy a insistir a hablar de persona como un representante del género humano para después describir sujeto, que ya es un término específicamente psicoanalítico que conlleva a un conflicto pulsional. Es en el terreno del conflicto que me ubicaré para poder describir el tema de hoy, los sufrimientos actuales. La primera pregunta es, ¿quién sufre? Y si respondemos que es el sujeto el que sufre, la pregunta es, ¿a qué está sujeto? ¿Y cuál es la instancia que lo sujeta y escinde? Y lo hace estar inmerso en un conflicto que lo hace sufrir. Quisiera poner el énfasis en considerar al actor del sufrimiento. Dejaré adrede de lado las situaciones contextuales, como podría ser en este momento la pandemia del coronavirus, en otro momento una guerra o una hambruna, y me centraré en quién es el actor del sufrimiento en la actualidad y cuál es su sustrato mental. Se me ocurre interrogar, ¿es el mismo sujeto que describía Freud en el contexto de descubrimiento del psicoanálisis? Algunas preguntas. ¿Iría Dora a entrenar en un gimnasio? ¿Estaría la joven homosexual tan pendiente de la mirada de su padre? ¿Se asustaría Schreber de su fantasía de ser una mujer en el momento del coito? Puede que sí, puede que no, nunca lo sabremos. Pero sí quisiera plantear que el momento actual en el cual predominan ciertos ideales como ser la imagen o la diversidad, nos lleva a pensar cómo es el motivo de sufrimiento y cuál es el conflicto que lo genera. Otro tanto, incluir el apuro de resolución que genera la premura de la inmediatez. Antes de seguir, quisiera hacer una salvedad. La muerte y el descubrimiento de la alteridad han sido siempre una fuente de sufrimiento para el humano. La finitud y el deseo son inevitables fuentes de sufrimiento que acompañan al humano en toda época. La psicosexualidad y su relación con el contexto fue el eje freudiano para hablar de lo inconcebible, de lo insoportable para sus pacientes y motivo patógeno para la generación de síntomas, enfermedades mentales y profundos sufrimientos. La inserción en lo social de las ideas freudianas han producido virajes en las fuentes de sufrimiento. Entonces nos tenemos que preguntar hacia dónde se mudó el conflicto y qué genera hoy sufrimientos, e intentaremos su descripción. Si retomo el tema de los sufrimientos actuales, ¿quién y por qué sufre una persona en la actualidad? Discúlpame, José, por favor, si podés acercarte al micrófono, porque se escucha un poco entrecortado. ¿Sí? Sí. Ahí, por ahí. Gracias. Me ubico en su problemática interior y me cuestiono si es solo el conflicto inconsciente con la psicosexualidad o además, y recalco este además, tendríamos que pensar en otras fuentes. ¿A qué está sujeto hoy el actor del sufrimiento?
¿Quién es hoy su amo que lo esclaviza? Insisto, dejo de lado lo real de la pandemia, de una guerra o de una carencia social. Frente a estos factores de lo real, un humano individual siempre está impotente. Me centraré en la fuente de sufrimiento desde su amo interior, el superyo, y su superespecialización, el ideal del yo, y la posibilidad de que sus exigencias fuesen imposibles de satisfacer. Es en este ideal que centro la fuente de los sufrimientos actuales. Cada época tiene sus discursos vigentes que sellan su producción. Marcan el sentido que se le otorga a sus fenómenos y producciones. El significado nunca... ¿Pasa algo? No, no. No. El significado nunca resulta fijo y la línea entre lo real y lo simbólico surgen alteraciones por las opiniones, mitos y creencias imperantes y los límites que impone la realidad. Es por ello que los desarrollos que estructuran las teorías que estudian los fenómenos fluctúan por factores epocales. Tanto las teorías explícitas como implícitas se suman los factores emocionales que condicionan los discursos, que subyacen en lo íntimo de las personas de cada época y modelan sus diferentes subjetividades. Cuando se nos interroga sobre los sufrimientos actuales, vale la pena recordar que la palabra actual tiene un doble sentido. El primero alude a un sentido temporal, lo que está ocurriendo en un momento, en este momento, y el segundo alude al acto, a lo que se actúa, al comportamiento, es decir, el acto referido al accionar de las personas en lo interpersonal, acto que puede realizarse allí donde el pensar claudica, se involucra al otro en actos con funciones evacuativas de lo no procesado mentalmente, y esto genera una fuente de sufrimiento. Tomaré como un factor predominante el indicador temporal implicado en el título de esta convocatoria, porque este va condicionando la transformación de los fenómenos de cada momento y la lectura que de ellos se hace. Quisiera recalcar el factor temporal como índice semiótico de estudio, ya que en nuestra cosmovisión nunca nos bañamos dos veces en el mismo río por su constante fluir. El sufrimiento de ayer no se corresponde a las causas de hoy y no conocemos cuál será el del mañana. A fines del siglo XIX, si una persona que hubiese querido ir desde América o Europa a Europa o viceversa, debía disponer de varias semanas para el traslado marítimo. Hoy se hace el mismo recorrido en 10 o 12 horas. La temporalidad ha variado y lo rápido e instantáneo es parte de nuestro contexto. La inmersión social y adaptación a esta modalidad en la que se exalta lo rápido en oposición al tiempo necesario para la elaboración mental puede originar una fuente de sufrimiento. El tiempo disponible para una opción es diferente en ambos momentos. La temporalidad del siglo XIX y XX es diferente a la actual y lo mismo ocurre con el tiempo disponible frente al compromiso que adquiere una persona cuando está enfrentada con un conflicto que lo hace sufrir. Dentro de los escritos psicoanalíticos, encontré reiteradamente una equivalencia entre sufrimiento y dolor psíquico. Prefiero usar sufrimiento y no dolor psíquico, pues para mí tienen connotaciones radicalmente diferentes que trataré de aclarar. Estudiar el tema del dolor
dentro de una filiación freudiana, nos adscribe a tomar el enfoque económico como un eje para la comprensión de los fenómenos, al igual que en la concepción popular se vincula con la percepción y los afectos concomitantes. Sin embargo, dentro de este enfoque nos ubica en posiciones extremas, ya que las concepciones del dolor, tal como Freud las toma, son las del exceso y las del defecto o carencia, siempre refiriéndose a la energía o carga dentro del aparato mental. Exceso en el caso de la ruptura de las barreras de protección en el dolor orgánico y carencia o déficit en las situaciones de pérdida. El déficit será cualificado como falta para el caso de la pérdida de objeto en las neurosis o como falla en el yo en la carencia representacional en las patologías narcisistas del vacío. Según el diccionario, para sufrimiento se dan las siguientes acepciones: paciencia, conformidad, tolerancia con lo que se sufre una cosa, padecimiento, dolor, pena, sentir un daño moral o físico, sostener, aguantar, tolerar, resistir, soportar, someterse a una prueba. Una pregunta que se nos impone es quién es el actor de todas estas acciones, sobre todo si nos atenemos al título Sufrimientos actuales. Continuando con el eje temporal, compararé por un lado un primer escenario que es la Viena finisecular del siglo XIX. José, perdóname, te faltan unos minutitos, pero si quieren empiecen a transcribir las preguntas para luego poder darle cabida a las respuestas a cada panelista, si no vamos a tener mucho tiempo. Discúlpame, José. Sí, continúa. Empecé a las 12, tengo hasta las 12:20. Por eso. No, menos 5 empezaste. Dale. Bueno, entonces me voy a ubicar, no en la Viena finisecular. Sí, José, te escuchamos. Me voy a ubicar entonces en el momento actual, que llamaría moderno, para interrogarme quién es la persona que sufre. En este escenario actual nos interrogamos cuáles son sus características y qué personas lo componen. Esto nos lleva a preguntarnos sobre cuáles son sus sujeciones generadoras de sufrimiento. Hablo en genérico de personas, y no digo personas porque no soy tan moderno, pero ya en la cuestión del sujeto actual, incluyo a la diversidad identitaria como un concepto inherente. Me ocuparé... No. Quiero decir que la ciencia, a lo largo de todo este tiempo, también ha tenido sus cambios, y dentro de esos cambios quiero remarcar los avances tecnológicos y las comunicaciones. Si la entrada del teléfono a los hogares produjo en su momento una conmoción, ¿qué podríamos decir en la actualidad con el uso masivo del Internet? Todos los avances tecnológicos han producido un viraje fundamental en la subjetividad y las relaciones entre las personas. Hablamos de valores muy diferentes entre el contexto de descubrimiento del psicoanálisis, que muchas veces sostenemos, y de los que hoy estamos inmersos en una subjetividad completamente diferente con las personas con las que convivimos. Entonces nos preguntamos, ¿quién es ese sujeto? ¿Se trata de una persona que se ha forjado a sí misma? ¿Cuelga su vida en las redes sociales? ¿Es el sujeto preocupado por su rendimiento? ¿Cuál es el lugar más perfecto para él en la sociedad? Además, no se puede olvidar el tema del tiempo actual, que es voluntarista. Si querés, podés.
eso lo ha convertido en un esclavo más absoluto, el esclavo sometido a sí mismo. ¿Y por qué nos atrevemos a llamarlo esclavo? Se constituye en esta modalidad que exalta el rendimiento y es la capacidad de rendir y concluir con sus exigencias que lo hace sentirse libre. Ahora cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Esta manera de tratarse al sujeto a sí mismo lleva a una actitud autoagresiva que no lo convierte en un explotado del otro, sino en un explotado de sí mismo. En esta construcción de sujeto del rendimiento, el rendimiento cumple un papel fundamental y especial en las redes sociales que actúan en dos sentidos. Por una parte funcionan como un sistema de vigilancia, como un panóptico digital, por otra se ha convertido en un escaparate de sí mismo y la vida es expuesta como una mercancía. Esta exposición directa es pornográfica, expuesta en el medio digital, que no está formada por grupos, sino por individuos aislados que debido a su exceso de información y su exigencia de la inmediatez en la comunicación, que impide que las personas reflexionen y por lo tanto sean ellas mismas, con la imposición constante de expresar sus expresiones favorables y pronunciarse en los chats muy conocidos por todos nosotros a partir de los likes. Ambos sentidos, como el panóptico digital y como escaparate, anulan aún más la capacidad organizativa de grupos de individuos con un objetivo común. Esta modalidad de funcionamiento es una seria exposición que no da lugar al silencio y el espacio para encontrarse consigo mismo, un rincón propio de reflexión íntima del ser humano que ralentiza y dificulta la exigencia externa y extrema de comunicación eficaz. Y en este contexto, el sometimiento involuntario a los tiempos rápidos y cambiantes que impone esta sociedad, la propuesta de la tolerancia con las capacidades propias suena para muchas personas a veces como extemporánea, ya que se les solicita una constante demanda de superación impuesta por su propio ideal. Acá quisiera plantear el yo y el ello de Freud, cuando Freud habla acerca de los amos del yo, y creo que en este momento el amo al que está sometido el sujeto en general, y que le impone el sufrimiento, es el yo ideal. No cuestiono la sexualidad, pero mi duda es más bien su hegemonía o si ha perdido frente al valor que tenía en el siglo XIX como amo, el conflicto con la psicosexualidad, y hoy más bien lo pondría en relación al yo, en relación al ideal del yo. Escribí bastante más, porque en todos momentos estoy tratando de hacer una oposición entre el contexto de descubrimiento del psicoanálisis y las situaciones con las que nos manejamos los analistas en la actualidad. En relación al sufrimiento, salté un montón de cosas. Dos conceptos de dolor. El primero está relacionado con la idea de trauma. El segundo, el del sufrimiento o dolor psíquico, con el trabajo del duelo. El primero está relacionado con lo cuantitativo, con la ruptura de las barreras ante estímulos. Concepto emparentado con las ideas de choque y efracción de un límite y trauma,
y otro está vinculado a la representacional y a la pérdida de los objetos que aportan gratificaciones libidinales. Esta última rescata las emociones y afectos siendo una concepción cualitativa. Entonces, el dolor orgánico lo pongo dentro de la concepción cuantitativa, mientras que el sufrimiento lo pongo dentro de una concepción cualitativa donde entran en juego las emociones. Frente al dolor, se apela a la medicación, el paracetamol. Frente al sufrimiento, el trabajo del duelo. Frente al sufrimiento, el otro es omnipotente, tanto por su pérdida como en el anhelo de reencontrar un nuevo objeto, ubicándose en el lugar de lo que es sustituible. Si no es con este, siempre existe la contingencia de buscar a otro, con quien se renuevan las expectativas de gratificación. En la realidad psíquica siempre existe, gracias a la posibilidad de las múltiples transferencias afectivas, la eventualidad de investir un nuevo objeto sustitutivo del perdido que garantiza la ilusión de un reencuentro con las experiencias gratificantes. José anda cerrando, ¿sí? Bueno, gente, ustedes me van a disculpar, voy a obviar toda una serie de ideas y voy a ir a las conclusiones. Sí, rapidito, sí, tenemos varias preguntas, ¿sí, José? Sí, no me corras, tengo pocas cosas para decir, pero no me gusta sentirme apremiado porque eso me hace sentirme cuantitativamente sufriente. No, por favor, dale. Primero, ante el sufrimiento una persona se lamenta, se queja, se acongoja y hasta puede crear un sueño, cosa que vemos insistentemente en la clínica de este momento a través de Internet. Pero frente a lo crudo del dolor, dejan de funcionar las defensas psíquicas y el único anhelo posible es la huida del dolor por la búsqueda de analgésicos. Huida ruidosa, pero sin palabras. Creo que un paciente en tratamiento psicoterapéutico dispone de un mayor bagaje de recursos simbólicos para enfrentar sus situaciones difíciles e incluso críticas. Sin embargo, ante lo excesivo de ciertas situaciones, como la actual, la escisión y la desmentida, que son defensas muy primarias, se constituyen en recursos extremos para la sobrevida psíquica. Para poder enfrentar situaciones muy dolorosas y elaborar duelos, el sujeto se retrae, necesita de su soledad para reencontrarse con su mismidad y poder enfrentar la angustia que sus objetos queridos tratan de mitigarle. Si bien el otro es imprescindible, el estar solo consigo mismo también se constituye en una necesidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Gracias, José. Discúlpame que te apuré, pero bueno, teníamos una cuestión formal también para dar lugar a las preguntas, que voy a empezar a leer 3 a los panelistas, así damos cabida a la respuesta, ¿sí? Por favor, el resto de las personas que silencien sus... Esther Vieda, sí. Por favor, silenciar tu... Sí. ¿Va? Bueno, voy por la primera. Sí, dice, considerando las 3 exposiciones, muy interesantes todas, gracias, tomando la idea de que trabajamos en la tópica, quería preguntarle si creen oportuno poder
poner en palabras a nuestros pacientes la importancia de darse tiempo, considerando las alteraciones del tiempo y del espacio, para poder representar la nueva realidad, tolerando la energía que ello implica. ¿Sí? Voy a la segunda pregunta, de Paula Sarabia. Una pregunta para Alicia. ¿Puede ampliar lo que dijo sobre la roca de la base? No escuché bien, pero creo que mencionó que había sufrido un corrimiento en la actualidad. Una pregunta de Miguel Toyo, dice, ¿qué piensan acerca de los efectos que tiene la falta de contactos corporales en la actualidad por la crisis del COVID-19? Y además, que en algunos casos el cuerpo del otro sea visualizado como peligroso. Escuchamos las respuestas que cada panelista tendrá para responder, ¿sí? ¿José? Sí. Te escuchamos. Yo tomé el concepto de la temporalidad, oponiendo la temporalidad de lo inmediato al tiempo necesario para el trabajo psíquico. Dentro del trabajo psíquico incluyo el trabajo de duelo. Y creo que una de las posturas mías, y ahí retomo otro autor que nombró Alicia, que es Chulhan. Chulhan habla justamente de que el sujeto en la actualidad sufre porque no tiene tiempo para indagar su propia interioridad y está constantemente sujeto a la imagen que el otro tiene de sí mismo. Y lo que le contestaría a Toyos, que me parece que es un punto básico de la crisis de este momento, es que el otro se ha convertido en un asesino desde lo que nos han metido dentro de la cabeza, y un asesino que se llama, por ejemplo, en este momento, portador sano, que hace que se incrementen no solamente la angustia claustrofóbica ligada al aislamiento, que por otro lado es un arma poderosa que tenemos todos para cuidarnos a nosotros y los demás, sino que lo que noto en la clínica es un incremento increíble de la fobia al contacto, porque el cuerpo del otro está tomado como el enemigo que nos puede matar. Gracias. ¿Puedo? Sí, sí, claro, sí, Alicia. Bueno, gracias, y por ahí escuché el nombre de Esther Viera. Bienvenida, Esther, a la EAPG, me ocupé de que te llegara la invitación. Gracias por las preguntas, nos hacen pensar y a los que acotamos la presentación. Sí, compartimos a varios la idea de este filósofo que escribe tanto, porque a mí me parece que hay como que hay una performance de esclavitud que tiende a desmentirse y no reconocerse. Nosotros en el Malestar en la Cultura tuvimos un invitado que hablaba de estos chiquilines que trabajan en Rappi, que muchos son de otro país, que no les pagan, que hacen síntomas importantes en el cuerpo. Es un tipo de esclavitud que además, bueno, después de una denuncia se hizo un sindicato. Así que lo que me parece que es diferente en psicoanálisis tiempo y temporalidad. El trabajo de elaboración requiere una resignificación y una temporalidad. Y eso es responsabilidad del dispositivo psicoanalítico. También es cierto que hace 50 años, o 40, o 30, los pacientes venían 3 veces por semana, pero también es cierto que a lo Winnicott, que cada encuentro es una oportunidad. Cuando Winnicott crea la consulta terapéutica para gente que vive en el campo,
y tiene trastornos con su familia, y toma el caso Lucy, y una mamá que tiene un hijo discapacitado, y él lo hace jugar a la nena y le dice, mire señora, usted lo que tiene es mucha culpa y mucha exigencia, su nena juega, le hace una intervención, y ahí voy juntando un poco lo de la roca viva que dije que se corrió. Cuando se crea el psicoanálisis, porque todo no se le puede pedir al creador del psicoanálisis, realmente es como suponer algo con lo que tenemos que trabajar todo el tiempo, que es con el límite, como hoy, con el tiempo, digamos. Justamente Freud plantea que la psicosis o el análisis con niños, él trabajó con cartas con un papá de un niño, o como decía Lidia, lo que tenía que ver con los trastornos de carácter, no eran analizables, él trabajaba el análisis de prueba. Y nosotros hoy tenemos un dispositivo ampliado, a eso me refiero que se corrió. Tenemos psicoanalistas que trabajan con la vincularidad, tenemos psicoanalistas que trabajan con niños, tenemos psicoanalistas que trabajan con intervenciones, tenemos psicoanalistas que trabajan con estos medios. O sea, hay muchos psicoanálisis. Y esto me parece que por eso invitaba a que dentro de esta situación crítica nos pongamos a escribir, a pensar, a usar estos miércoles, a todos los dispositivos que tiene la institución y los que tienen los analistas, para poder acuñar nuevos planteos en este sentido. A eso me refiero, que se corrió la roca, al punto que la psicosis no era, digamos, el trastorno narcisista no era abordable psicoanalíticamente, y nosotros hoy, como decía José, tenemos más problemas con el yo ideal que con el ideal del yo. O sea, el tema del rendimiento, de la eficacia, de que te lo llevo rápido, de que no esperes, esto que planteé, que también trabaja este autor coreano, de la sociedad que no necesita descanso. Y ahí me uno a algo que también trabajamos mucho con Lili Felber, que es el concepto de nuda vida y de la falta de palabra. O sea, frente a 3, 4 generaciones mundiales, ¿okay? Mundiales, que no hay trabajo, y no sé cómo seguimos después, digamos, cómo nos reinventamos o nos reconstruimos. Agamben dice que el padre que antes llegaba a la casa y tenía un relato de lo que pasaba en la obra de construcción o en el trabajo, se quedó con lo inefable, sin palabras, sin poder transmitir. Y esto tiene efectos en el psiquismo, tiene efectos. O sea, por suerte yo, como decía el otro día Mónica Fabelú, que tosió y un paciente se angustió, o por lo menos, no dijo que se angustió, pero hizo la pregunta de si estaba bien, digamos. A mí me parece que algo que sucede, y lo escribí el otro día en Psicoanalistas Autoconvocados para una reunión que va a haber, que nosotros con estos dispositivos que estamos, y ahí le contesto algo, intento a Toyo, y que también se plantea Silvia Schlagman, el tema de lo corpóreo, los analistas estamos mucho más expuestos, a pesar que no estamos de cuerpo presente. Los que trabajan con púberes y adolescentes verán que entramos con la máquina o con el teléfono, y te muestran la nueva zapatilla, te dicen, nunca entraste a mi casa, te ponen la guitarra, y me parece que son cuerpos, o sea, esa casa que te están mostrando es un cuerpo y un lenguaje corporal de aquello que no sucedería en el consultorio. Entonces yo digo, nosotros nos especializamos en aprovechar oportunidades, o que de algo que no tiene oportunidad poder utilizar. También la pregunta de Toyo es algo que a mí me resulta muy preocupante, donde el otro, o sea, la mirada paranoide a veces, y de desconfianza, o esas fotos donde está el nenito que le tose, qué sé yo, cuando yo me fui a vacunar el otro día, y entonces una señora se alejaba porque por mi edad era mucho mayor yo que ella, entonces bueno, la sensación de peligrosidad, que la comparo con algo actual, pero también con algo que conocimos con el racismo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que tratar de elaborar esto, ponerlo a trabajar, que es una limitación muy importante, y que además está teniendo efectos. O sea, si cualquiera de nosotros tiene que consultar en una guardia porque tenemos una esguince, lo que sabemos es que somos expulsados
expulsados lo antes posible, porque las camas son para otro dispositivo. Entonces también, como hablábamos, el sufrimiento, el síntoma y la enfermedad y el cuerpo, no es que cuando entras a la guardia sos el enemigo del que está en la terapia intensiva, pero en realidad lo que te dicen es tratar de resolverlo en la cuarentena lo antes posible, porque este lugar está preparado para eso. Y lo último, sobre todo, yo estuvimos pensando mucho, ¿qué va a pasar con esto que contaba yo, ¿no? Los jóvenes que empiezan la facultad y que pensaban agruparse, y algunos que querían liderar algo, y otros que querían amigos nuevos, y que todo esto es virtual. Se ha incrementado bastante las aplicaciones de contactos de barrio, virtuales, o como se llamen, o Happen, la verdad que no sé cómo se llaman. Se ha incrementado impresionantemente, como se ha incrementado las situaciones de violencia doméstica. Porque me parece que hay algo que estuvo ausente en toda la mesa, que es todo lo que ganamos y venimos ganando con el cuerpo de las mujeres, a pesar que con la pandemia no pararon los feminicidios, no pararon. O sea, me parece que hay algo sobre el cuerpo de las mujeres que tiene novedades, que también hicimos una conversación sobre esto, y que bueno, aparecen, ¿no?, datos de llamar y cómo comunicarse cuando alguien está sintiendo miedo o alguna situación de alteración, porque bueno, no, en muchas casas hay algo relajado y en otras en realidad hay algo de lo insoportable e insostenible. Bueno, seguimos conversando. Lidia, ¿querés agregar algo más? Y sigo leyendo las otras preguntas, ¿sí? Sí, en principio quiero agradecerles la participación de Alicia, de José, que nos han enriquecido y nos van a seguir enriqueciendo con las puntuaciones nuevas que algunas, especialmente Alicia, nos ha marcado. Y creo que quisiera resaltar, porque escuchándolo a José en esta última intervención, me quedó como en atención flotante la palabra enigma. Y recordé a Laplanche con sus mensajes enigmáticos. Y creo que hoy por hoy, tanto analistas como pacientes y toda la familia, estamos sujetados todos a una situación enigmática, donde por un lado cuando se nos acercan ciertos familiares a una distancia prudencial, asistiéndonos, como en el caso mío, que con mi esposo quedamos aislados, todo el tiempo no deja uno de plantearse en el enigma, no solo ellos, si son, digamos, transportadores asintomáticos del síntoma, o supongo que cuando se levante la cuarentena nos va a pasar lo mismo con otras personas y con el acercamiento, pero en relación al espacio y a la temporalidad, y de acuerdo con Alicia, yo creo que estos medios digitales nos han acercado en algún sentido. Y no hay que olvidarse que la imagen también vehiculiza erotismo, nos ha acercado mucho más. Es verdad, los niños nos muestran sus juguetes, nos muestran sus mascotas, los adultos también. Y uno que tiene su perrito, que también se instala al lado de uno, termina mostrándoselos. Entonces creo que estamos lejos
y más cerca en algún sentido, compartiendo una intimidad que habitualmente en los tratamientos no la tenemos. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿te parece? Sí, voy a seguir con las preguntas, sí. Voy a Lidia, leer unas cuantas más. Lidia, te aviso que no se ve tu imagen, ¿sí? Se te escucha perfectamente, pero no se ve tu imagen. Sí, no, podés fijarte qué le pasa a tu video. Hay que mover la ¿seguís, pantalla Elsa, con y las preguntas? Lidia. Ahí está. Elsa, seguí con las preguntas, por favor. Sí, esta es una consulta para José. Dice, ¿puede profundizar la diferencia? Es de Edgardo Caros Díaz, ¿sí? Uy. Ahí algo pasó. Acá pasó algo, ¿sí? Igual puedo seguir leyendo mientras vos resolvés. Sí. Es una consulta para José. ¿Puede profundizar la diferencia entre sufrimiento y dolor psíquico? ¿Cuáles son las implicancias en la subjetividad? Alejandra, por favor, estoy viendo tu pantalla. Alejandra Casim. Claro. Alejandra Casim, por favor, tenés que apagar el compartir pantalla. Sí, ahora voy a hacerlo. Perdóname, pero algo toqué sin darme cuenta, por eso, perdón. Bueno. Perdonen, creo que alguien tocó grabando. No, grabando se está grabando de toda la cuestión. Ok. Pero yo necesito que Alejandra... sí, ahí está. Puedo resolver, perdón. Voy Alejandra, anda a compartir pantalla. Sí. Perdóname. En la derecha, está en el lado derecho. Sí, perdóname, pero algo voy a... Arriba de la pantalla hay una parte verde que dice compartir pantalla. Usted está compartiendo pantalla. Ahí hay una opción que dice dejar de compartir pantalla a la derecha. No la tengo, perdón, no la tengo. Alejandra, ¿podés me voy a ir, me voy a salir. ¿Volvés a entrar? Sí, fíjate, Norberto, si podés. Fíjate, Norberto, si podés. Perdón, voy a salir de la pantalla, chicos. Salí, por favor, Alejandra. Salí de la reunión y volví a entrar, Alejandra. Es lo que voy a hacer, perdón, estoy intentando hacer, no quiero joder. Bueno, ahí estamos. Bueno, problemas lógicos de esta nueva tecnología que estamos aprendiendo todos. Pero bueno, sigamos la actividad, que nos quedan un ratito más, y sigo con las preguntas, ¿sí? Dice Silvia, muchas gracias a los panelistas, muy interesante. Mi pregunta a los panelistas es acerca del concepto denominado distancia social, cuando es en realidad distancia de los cuerpos, acaso denominados así distancia social, implica otros efectos en los vínculos y el entramado social. Graciela dice, quiero agradecer las ponencias a la organización que permite continuar pensando, y me gustaría preguntarle a José si podría especificar cuál es la oposición que considera que hay hoy entre el contexto del psicoanálisis, las situaciones particulares que maneja el psicoanalista hoy, y si eso considera que produce un particular sufrimiento para la teoría y el accionar del psicoanálisis. Ceci Mosquera dice, muchas gracias a los panelistas, me quedé con la diferencia que nombraba José sobre la diferencia entre el dolor psíquico y el sufrimiento, si podría retomar esas diferencias. Sandra Borovechik pregunta, ¿cómo pensar el duelo en los familiares de los que mueren en estos tiempos sin poder ser acompañados por las condiciones de la pandemia? Y leo una más. Irene Bolgenbaum dice, la situación de aislamiento de una pausa prolongada, determinada, indefinida, otorga la posibilidad de una vivencia del tiempo distinta. La aceleración, el zapping y las multitareas simultáneas están dando lugar al intervalo, a un ritmo de actividad ya olvidado, a una nueva lentitud, efectos en el psiquis y en el cuerpo, y qué chances consideran en la continuidad de esta vivencia distinta cuando volvamos a la vida habitual.
Frenamos ahí con las preguntas y vamos al panel, por favor. Exacto. A ver, ¿sí? ¿Arranco? Sí. Dale. No, yo sobre la verdad que sobre los duelos, el no poder acompañar a seres queridos o a familiares que se mueren, no tengo respuesta. Me parece que es uno por uno, que es una situación muy, muy compleja, porque esta pandemia tiene un elemento de sorpresa y perplejidad que deberíamos reconocer, Sí me llama la atención, y por eso nombré, pero bueno, todo fue muy rápido, ahora me puedo explayar un poco más, que me llamó la atención en la clínica y en mi misma persona, la cantidad de relatos en relaciones a los duelos, ¿no? Pacientes que hacía tiempo que no hablaban de quién había perdido, cómo había sido el duelo. La verdad que yo puedo sellar, firmar y hasta mostrar claramente que no tengo ningún problema en el dedo cuando voy al Facebook y quiero copiar una foto. Pero el otro día fue el aniversario de la muerte de mi padre, que en realidad hace 50 años que falleció, y el Facebook te tira la foto que vos subiste hace 3 años, y yo me di cuenta que la repetí como 7 veces. O sea, en realidad es algo, digamos, que insiste del inconsciente, de lo pulsional, porque justamente la pregunta, que no sé quién la hizo, muy interesante, ¿cómo se atraviesa el duelo de perder a alguien en una pandemia, con la perplejidad, sin poder acompañar? El otro día vi alguien que falleció, pero no por la pandemia, y ver los miedos de la gente en el sepelio, en el entierro, porque además el duelo necesita determinados ritos para poder construirse como duelo, para poder hacer una despedida, para que no desaparezca el que se fue, para poder despedirse, ¿no? Me pensaba el otro día en este aniversario y decía, ¿qué le pasó al dedo mío? Que dale con poner una conferencia. No sé qué es ese dibujo. Lo que pasa, por favor, quien entre, que se silencie. Bueno, así que me parece que es uno por uno, como siempre, como cada uno se va a despedir, que tiene un plus, obviamente, que no es lo mismo perder un familiar con una enfermedad, perder un familiar por la pandemia, no poder acompañar. Hemos visto cosas terroríficas de generar fosas comunes, porque no está preparado el Estado, otra vez, ¿no? No es esta nuestra situación, pero la estamos viendo en otros lugares, o sea, mucho más traumático, todavía, mucho más traumático, digamos, como que no ha lugar a la subjetividad del que se fue ni del que se queda. Muy interesante esta pregunta, si esto de que se paró el zapping y la lentitud, no vamos a ser los mismos, no es posible ser los mismos con la vuelta. Me parece que corresponde trabajar en nosotros mismos y en los pacientes que estas situaciones están marcando, están inscribiendo representaciones asociadas con cosas personales y asociadas con cosas nuevas, y que tenemos que esperar a ver cómo acontece. Y a Silvia sabe lo que pienso, pero lo voy a compartir. Yo también creo que hay en esta de la distancia social, por eso tomé los controles Foucaultianos, digamos, el que toma Deleuze, digamos, ¿no? Siendo un mecanismo de control que se desliza dentro de esto, algo que se puede llamar cuidado, pero que bueno, tiene un algo más del control de la población, que lo hemos visto, digamos, ¿no? Cuando no se organiza algo de cómo cobrar en un lugar, hay un despliegue, digamos, y entonces, bueno, después aparece un orden, pero que
estemos atentos que aquello que vamos acomodando para cuidar, la sillita con todo esto, no se transforme en un mecanismo de control. Y bueno, quedan las preguntas para José sobre dolor y sufrimiento, que además Ignacio tiene un trabajo que él lo debe conocer muy bien, donde, bueno, dónde se implica el yo y dónde no se implica el yo. Hasta ahí, creo, ¿no? Distancia social, perfecto. la pausa, así podemos entrar todos. Sí. Leo 2 preguntas más y Eduardo después, José después ahí respondes. Leo, para no quedar con tantas preguntas sin responder. Roxana Franchino dice, el COVID-19 lo considero como un impacto disruptivo que incluye tanto sea para el paciente como para el analista. Ambos transitan por las mismas situaciones planteadas por ustedes, aislamiento, muerte. ¿Ustedes considerarían al COVID como una nueva manera de plantear el sufrimiento? Y Mónica Fabeluques dice, les agradezco y los aplaudo. ¿Cómo piensan el sufrimiento frente a la incertidumbre en este momento omnipresente para todos, nosotros incluidos? Así que, José, por ahí responde lo que quedó pendiente y no vamos a poder responder el resto de las preguntas seguramente. Sí. Primero quisiera aclarar lo siguiente. Freud nos legó una teoría que es incuestionable y creo que a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI no apareció una teoría que pueda sustituir a la freudiana. Pero una cuestión es la teoría freudiana y otra cuestión es el dispositivo de tratamiento, la cuestión terapéutica. Ustedes habrán visto que yo no hablé en ningún momento de psicoanálisis, sino que hablo de psicoterapia psicoanalítica. Y eso me lleva a otro tema, y es que hubo un encuadre clásico dentro del cual muchos de nosotros nos formamos y que tenía que ver con la formalidad, el consultorio, el diván. Y creo que eso no es el encuadre que utilizamos en la actualidad, sino que hoy cada uno de nosotros tiene un encuadre interno basado en la teoría psicoanalítica. Y frente a los fenómenos que tenemos que interpretar, utilizamos concepciones freudianas. El tema de la distancia social. La distancia social hoy viene como algo impuesto, pero el sujeto en la actualidad es un sujeto inmerso en la distancia que dan los medios tecnológicos. Les voy a dar un ejemplo. Desde hace años que yo trabajo a través de Internet con pacientes, tengo pacientes en Croacia, tengo pacientes en Italia, tengo un paciente en Perú, varios en Estados Unidos, y el tema de la distancia corporal está instituido. Y dentro de nuestra ideología, aunque pensamos que estamos conectados con los 50 amigos que tenemos en Internet, en realidad eso es una ilusión. Seguimos estando solos en nuestro estudio y distantes de nuestros amigos. Amigos son los con los que yo puedo salir el sábado a la noche a cenar, que ya también, gracias a la tecnología, pude cenar con amigos, cada uno en su casa haciendo su cena y encontrarnos a través de Skype. El otro tema que ustedes me preguntan es la diferencia entre sufrimiento y dolor psíquico. El tema del dolor siempre lo veo como algo que tiene que ver con un afecto y la ruptura de una barrera de protección. Mientras que el sufrimiento lo veo como un pasaje de las catexias objetales
a las catexias narcisistas. Freud lo describe muy bien en Duelo y Melancolía, cuando dice: se pierde la relación con un objeto, la libido se retrae sobre el yo, se produce el primer momento de exaltación del objeto perdido, pero después ese objeto falta y desde el yo se sale a la búsqueda de un nuevo otro que pueda ser objeto de gratificación. Mientras leía lo que había preparado, que tenía que ver con sufrimientos, me di cuenta que hacia el final del trabajo hablo varias veces de objetos de gratificación. Espérame, Alicia, vos sos mujer y hablás mucho más fácil que yo. La coordinadora. El tema, gente, son la 1:05 y ya tendríamos que estar cerrando. Por favor, sean muy sintéticos, nos quedaron muchas preguntas. Sí, dale. Sí, un último concepto. La diferencia que hay entre lo disruptivo y lo traumático. Lo disruptivo es lo que se mete sorpresivamente dentro de la vida nuestra, pero se convierte o no en traumático de acuerdo a la experiencia previa del sujeto y al sentido que el sujeto le da. En ese sentido, podríamos decir que no es lo mismo una somatización que un acontecimiento somático, que es cuando la somatización se incluye en la historización del sujeto y aparece, digamos, la resignificación desde los distintos sentidos que se le da a lo que se repite dentro de la vida del sujeto. Y con lo disruptivo pasa lo mismo. No confundamos disruptivo con traumático. Sí, el dibujito ese, José, era para pedirle a la coordinadora, no te dio gracia. El dibujito. No, que está Roxana. Alicia, y termina Lidia, y vamos a hacer el cierre, ¿sí? Sí, por favor, si podemos ir cerrando, porque tenemos que hacer la presentación de la mesa del miércoles que viene. No voy a abrir, pero quería, nada, está Roxana Franchino, que tanto tiempo que no la tenemos acá. Sí, Roxana, coincidiría en tu pregunta lo mismo que dijo José. Esto tiene un exceso, ¿sí? Para el paciente, para el analista, para la subjetividad tiene un exceso, y se trata de, bueno, a ver qué se hace con el exceso. Y Mónica, me encanta tu pregunta, y como a vos te gusta y que patente mi frase sobre extravío de la angustia, creo que sobre el sufrimiento, volvería sobre tus palabras maravillosas del panel del otro día, uno por uno, escucharnos, y aprovechar la angustia, la propia, y la del otro. Por ejemplo, hablamos el otro día que por ahí hay un horario que estamos muy cansados, este sistema es mucho más cansador, y entonces podemos decir, mira, podemos cambiar el horario de la sesión, que quizás presencial no lo haríamos. Entonces, hay algunas que esto va también sobre la pregunta de la persona que hablaba del zapping. Tengamos en cuenta que en este dispositivo ahí vi un mensaje que pedía que trabajemos más de 2 horas, y por ahí no podemos trabajar los miércoles más de 2 horas. Así que les súper agradezco. Y Mónica y Roxana, gracias por las preguntas. Me parece que hay que aprovechar la angustia cuando se puede, cuando no nos inunda, para ver en qué la transformamos, en alguna pregunta y en algún reconocimiento del padecimiento y del sufrimiento. Gracias por todo, y a todos. Vamos a darle la palabra a Lidia. Quedaron muchísimas preguntas sin responder. El tiempo es complicado, pero bueno, seguramente en los próximos miércoles probablemente va a continuar estas temáticas y las vamos a poder ir profundizando. Lidia. No aparece Lidia. Bueno, otra vez. Voy a cerrar yo entonces, pues Lidia se ve que no aparece. No. Vamos a... Está Lidia, Norberto. Yo la ¿Está? veo.
No, sí está, pero no se la escucha. Ahora sí, Lidia. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ah, sí, sí, Ahora sí. te escuchamos, Lidia. Te pido por favor que trates de ser lo más concisa porque tenemos que ir cerrando, ¿sí? Muy bien. En principio quiero agradecer a los panelistas, a los numerosos colegas que desde sus hogares nos han escuchado. Las valiosas preguntas, creo que ha sido una mesa muy enriquecedora que plantea una serie de preguntas ante el sufrimiento humano, digamos, y especialmente en estos momentos, que nos va a dar justamente aquellos elementos para poder seguir pensando, escribiendo sobre esta temática del sufrimiento humano que involucra tanto el dolor físico como el sufrimiento psíquico. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a vos, Norberto, con tu esfuerzo y acompañamiento, a Elsa Ech, que es mi nueva co-coordinadora, le agradezco mucho. Bienvenida, bienvenida. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias al área de psicosomática por la presentación que han hecho, que han quedado muchas preguntas, ha habido muchos participantes, fue una convocatoria muy exitosa, y estamos invitando, ya va a llegar la información, para el miércoles que viene, el miércoles científico del 22 de abril, de 11 a 13. Está bueno que queden cosas que no alcanza el tiempo, la verdad que está muy bueno eso. La próxima mesa es una mesa que organizó el Consejo Directivo de la Escuela, que se llama Vida Cotidiana y Pandemia, Reflexiones Psicoanalíticas. Es una mesa que vamos a tener como invitados, como panelistas, invitada a la licenciada Mariana Wikinski y al compañero de la escuela, el licenciado Nathan Sonis. Va a estar coordinado por la licenciada Sandra Borovechi. Los esperamos para la semana que viene, y un aplauso y ahí vamos terminando. Sacanos el silencio. Se lo saca cada uno. Puede sacárselo cada uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenísimo, buenísimo a todos. Bueno. Bárbaro, Norberto. Felicitaciones. Las de psicosomática, espectacular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Los aplaudimos. Excelente, excelente. Buena semana. Sí.